dialogando con el padre Raúl Sánchez. Quiero tocar un texto bastante interesante que nos va a servir mucho. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque resulta que hoy ya no se puede predicar con vehemencia, con fuerza, con verdad, ¿no? Con misericordia. Ya no se puede predicar así. Hoy la predicación es una predicación insulsa, simple y enmelotada de falsa misericordia. Entonces, para respaldar esto que estoy diciendo, quiero tomar este texto que les acabé de mencionar, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante, y dice así, y lo quiero explicar para que vea usted cómo la realidad del mal se nos metió en la iglesia y no nos hemos dado cuenta de eso. Dice así: tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Vamos entonces a explicar. Mire lo que dice aquí. Toda escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar. La Sagrada Escritura es útil para enseñar. Entonces vamos a enseñar, pero a la gente no le gusta que le enseñen. No me enseñe, padrecito, yo ya lo sé todo. Ay, hablar de la bondad, de la Virgen María, de San José, los angelitos. Padre, por favor, hay que ser buenos, uno ya sabe esas cosas. Y la gente piensa que es así de fácil. Pero los problemas de la iglesia son enormes. Y no nos podemos solucionar simplemente pensando en San José y los angelitos del Señor. No, hay cosas más complejas. Entonces, esa escritura sirve para enseñar. Y hoy la gente no se quiere dejar enseñar. Para rebatir. ¿Qué es rebatir? Entrar en dialéctica, entrar en conflicto. La apologética, por ejemplo. Cuando nos entablamos en tremendos debates con los hermanos separados. Nosotros los católicos con un montón de iglesias. Ojalá fuera con otra iglesia, pero es con un montón más de 40,000 iglesias. Entonces hay que rebatir, y hay que saber la escritura. Por eso decir que toda escritura, dice aquí, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces hay que enseñar. Rebatir, hay que hacer apologética, vamos a entrar en choques, en encuentros. Nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando era tentado, cuando fue tentado por el demonio, ahí se entabló un debate apologético, sostenido por la Sagrada Escritura, por la palabra del Señor. Rebatir, corregir, hay que corregir, pero hoy no se puede corregir porque está juzgando. No me juzgue, padre. No hay que juzgar, pero si aquí dice hay que corregir. Entonces, ¿cómo hace para corregir? Como lo que decía en el video anterior, es que uno tiene que hacer unos juicios, analizar unos juicios de valor para emitir un concepto, para hacer una corrección fraterna. Entonces, ¿cómo se corrige? Pero hoy no se puede corregir porque la gente dice, no me juzgue. Están equivocados. Y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Muy bien, eso está ahí perfecto. Resulta que la Sagrada Escritura sirve para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Y hay que hacerlo. Eso se tiene que hacer en la predicación. Eso se tiene que hacer en la catequesis. Eso se tiene que hacer en el diálogo familiar. Eso se tiene que hacer en el grupo de amigos. Pero hoy no. Déjalo, no le digas nada, no lo corrijas, déjalo, no lo juzgues, pobrecito. No entres en debate, mira que son protestantes. Ellos, de todas maneras, ellos también alaban al Señor. Deja de peleas, no entres ahí a rebatir. Y entonces uno, ¿cómo va a guiar en el bien? Si no toma la palabra del Señor. Se nos metió la falsa misericordia en la iglesia. Y nosotros los sacerdotes tenemos que predicar con unción, con verdad, con poder y con misericordia, enseñando, rebatiendo, corrigiendo para el bien. Todo fundamentado en la palabra de Cristo Jesús. Y esa es la doctrina, esa es la sana doctrina. Cuando usted empiece a ver un evangelio descuajado, un evangelio insípido,
Un evangelio que no nos dice nada. Ojo a esas predicaciones, queridos hermanos, y especialmente con esos lenguajes ahí como bajados de cielo, queridos hermanos, hoy nos encontramos. Hermano, por favor, necesitamos una predicación así como la que nos está enseñando esta carta de Pablo a Timoteo. Cada predicador tiene su manera de predicar, cada predicador tiene su talante. ¡Qué bien! En esas cosas yo no me opongo, cada uno tiene su estilo para predicar, pero sí es bien claro que tenga bien precisos, bien ahí en la mano, esos elementos de enseñar, rebatir, corregir y para el bien, que eso no falte nunca en una predicación, y eso se tiene que notar. Usted va a notar el buen predicador cuando llega con estereotipos y maneras muy artísticas. La posición, los ojos hacia arriba. Ay, queridos hermanos, no hay que corregir. La corrección fraterna, sí hay que hacerla. ¿Y cómo se hace? No, sí, justa. ¿Y cómo se hace? Cuénteme. Entonces, hermano, no se debe confundir que cuando usted vaya a una parroquia, vaya a su parroquia, hermano, usted tiene derecho a decirle a su párroco que si no está predicando la palabra del Señor, que si no está predicando con unción, es mejor que empiece a mirar qué es lo que está pasando. Porque la gente, el pueblo de Dios, necesita que le prediquen la palabra del Señor. No necesitamos elocuencia humana, no necesitamos estudios teológicos, no necesitamos tener conocimientos de altas realidades teológicas aprendidas en la Gregoriana de Roma. Que si el sacerdote las tiene, qué maravilla, que las tenga, qué bien. Pero que no se olvide que la predicación está basada en la palabra del Señor. La predicación está basada en la palabra del Señor, porque la fe llega de la predicación. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? A un Cristo vivo y resucitado que está ahí en su palabra. Usted no ve a Cristo vivo y resucitado cuando dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. El Señor era maestro y enseñaba. Rebatía, el Señor se encontraba en conflicto y en dialéctica con las autoridades judías y entraba en dialéctica, rebatía, corregía, el Señor corregía a sus discípulos, corregía a los escribas y fariseos, corregía a los romanos, corregía a la gente, a sus mismos discípulos, ¿no? Pero guiaba siempre para el bien. Esa es la predicación que necesitamos hoy. Esa es la verdad que necesitamos hoy. No necesitamos elocuencias humanas, palabras suaves. Sí, queridos hermanos, el Señor nos ama, hay que hacer más oración, Cristo está siempre con nosotros. Eso lo sabe usted, hermano, lo sabe hasta un niño de 9 años. Pero esta parte tal vez usted no la sabía. ¿Cuál? Hombre, que hay que enseñar y que hay que rebatir, hay que hacer apologética y que hay que corregir. Así la gente diga que no me juzgue, hay que corregir, pero para guiar en el bien. Esas cosas vienen de la Sagrada Escritura. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Usted es un buen soldado de Cristo, usted necesita alimento sólido, usted necesita que le prediquen con ardor, que le prediquen con amor la palabra del Señor, que le prediquen la verdad de Cristo Jesús, porque necesitamos que nos enseñen lo que el Señor nos enseñó. Pero hoy la gente no acepta la sana doctrina y prefiere los cuentos de viejas. Como decía en la predicación anterior, en el video anterior. El Señor lo quiere mucho y por eso le lanza una palabra y por eso nos dejó la Biblia. No se aparte de ella. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.